El Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Bienvenidos a un nuevo video de Homiléptica. En esta ocasión vamos a hablar o estudiar un poco sobre la interpretación del texto, sobre cómo se interpreta un texto, los puntos, amén, el procedimiento que el predicador debe de tener para hacer una interpretación correcta de un texto. Amén. Lo primero que usted debe de tener en cuenta es que debe de averiguar si el lenguaje del texto está siendo expresado de manera literal o está siendo expresado de manera figurativa. Porque la Biblia hay momentos en que nos habla de manera literal, pero a veces nos habla en semejanza, en una manera figurativa, en algo. Amén. Entonces el predicador debe de tener en cuenta, amén, esta parte. Le pongo un ejemplo. En San Juan capítulo 2, versículo 19, el Señor dice, y Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces, en este texto, amén, la palabra cuerpo, amén, y la palabra templo, el Señor Jesucristo las está usando acerca de una manera literal, de su cuerpo literal. Está diciendo, mi cuerpo va a ser destruido, ya todos sabemos de que Él fue crucificado, que fue lacerado, su cuerpo físico quedó destruido totalmente, amén, y fue muerto y fue sepultado, pero al tercer día Él reconstruyó su templo, porque al tercer día Él resucitó, dice la palabra del Señor. Entonces, en este texto, amén, la palabra nos usa las palabras cuerpo y texto, pero el Señor las expresa de una manera literal, refiriéndose a su cuerpo literal. Mientras que en Mateo capítulo 26, versículo 26, cuando están celebrando la última cena, el Señor toma el pan y les dice, tomad y comed esto que es mi cuerpo. Amén. En este texto la palabra cuerpo se está refiriendo en una manera figurativa. Está diciendo de que el pan está representando figurativamente su cuerpo físico. Entonces hay que tener en cuenta, amén, cuando las palabras son de manera figurativa y cuando son de manera literal. Entonces eso es algo que el predicador siempre debe de tenerlo bien en cuenta. Amén. Otro ejemplo, cuando el profeta manda a Naamán a que se sumerja 7 veces en el río, amén, y dice que debe de ser lavado, amén. Entonces, en este texto, la palabra el lavado y lavar está siendo expresada de manera literal, amén. Él fue literalmente y físicamente se sumergió su cuerpo físico, amén, de una manera literal en el río, amén, gloria al Señor. Pero también si usted va a 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, cuando el apóstol Pablo está hablando a la iglesia en Corinto, amén, y les dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En este texto la palabra lavados, amén, están siendo expresadas de una manera figurativa, amén. Yo no sé si usted recuerda cuando el Señor Jesucristo estaba hablando con Nicodemo, que él le dice de que era necesario nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. Entonces Nicodemo entendió de que él le estaba diciendo de que él tenía que entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer. Por eso fue la respuesta de él. Pero Jesús estaba usando estas palabras, nacer de nuevo, de una manera figurativa. Amén. Estaba diciendo que a través del bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo y la llenura del Espíritu Santo, la persona nace de nuevo y es apto para entrar en el reino de Dios. Entonces, eso debe, amén, de tenerlo muy en cuenta el predicador al momento de hacer la interpretación de un texto para hacerlo de una manera correcta. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora, siempre un consejo es que siempre tome la Biblia de manera literal. Amén. A menos de que el contexto, los pasajes paralelos o incluso el mismo texto le sugiera o le dé a entender a usted o le explique de que el texto está siendo expuesto de manera figurativa. Pero siempre tome el texto, siempre tome la Biblia de una manera literal. Gloria al Señor, porque sabemos de que la Biblia dice lo que quiere decir. Entonces, eso téngalo muy en cuenta. La Biblia dice lo que quiere decir. Amén. Y para usted entender la Biblia, amén, debe de hacer un estudio, debe de hacer un seguimiento, debe de hacer, amén, tener una disciplina de estudiar,
a raíz los textos para poder usted interpretar lo que la Biblia le está tratando de decir correctamente. Entonces, tenga muy en cuenta eso. Número 2, hay que averiguar el sentido de las palabras usadas por los diferentes escritores de la Biblia. Tenga muy en cuenta las palabras usadas por los diferentes escritores de la Biblia, las personas que escribieron la Biblia, porque recuerde que la Biblia no fue escrita en un solo idioma, sino que fue escrita en 3 idiomas, en hebreo, en arameo y en griego. Entonces tenga muy en cuenta las palabras que usa el escritor, porque no todos los escritores dan la misma, todos los escritores no dan el mismo sentido a la misma palabra. Yo le pongo un ejemplo. Nosotros, amén, somos colombianos y por la misericordia del Señor estamos radicados viviendo en México, pero cuando nosotros recién llegamos, eso fue una barrera, algo bien tremendo para nosotros, porque usábamos una palabra, pero para nosotros significa algo, y para aquí en México tiene otro sentido la palabra. Entonces, tenga muy en cuenta eso, porque, amén, los escritores, para un escritor esa palabra significaba algo, pero para otro escritor significaba otra cosa. Entonces, no todos los escritores le dan el mismo sentido a la palabra. Tenga muy en cuenta eso. Ahora, 3, hay que considerar las circunstancias del escritor y de las personas a quienes fue escrito el texto. Tenga muy en cuenta eso, las circunstancias de la persona que escribió el texto y de la persona a quien el escritor dirige el texto. Esas circunstancias son bien importantes al momento de usted interpretar el texto. ¿Por qué, hermano? Le voy a poner un ejemplo. En Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1, dice, de manera que yo, hermano, no os puedo hablar como a espirituales. Está hablando Pablo a la iglesia en Corinto. Y les dice, yo no puedo hablarles a ustedes como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche, amén, y no vianda porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Está hablando el apóstol Pablo, unas palabras bastante fuertes, bastante duras, amén, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales, hace la pregunta, y no andáis como hombres. Amén. Entonces son palabras fuertes que usted no puede tomar estas palabras y generalizarlas para toda la iglesia a nivel general o a nivel universal en todo el planeta, sino que usted debe de tener en cuenta de que estas palabras fueron escritas, amén, del apóstol Pablo dirigiéndose a la situación que había en la iglesia en Corinto. Por eso tenga en cuenta algo muy importante, es bajo qué condiciones fueron escritas las palabras, bajo qué condiciones fueron escritas las palabras y cuál era el carácter del pueblo a quien fue escrito, amén, o a quienes fueron escritas aquellas palabras. Tenga muy en cuenta eso, porque usted no puede tomar, amén, un pasaje como estos y generalizarlo para todas las iglesias, porque aunque sabemos, hermanos, de que hay momentos en los que ciertamente se pueden aplicar estos textos a la iglesia o a una persona o a un grupo, pero usted no puede ignorar de que hay iglesias que son espirituales 100%. Amén, hay iglesias que se esfuerzan en ser espirituales, hay iglesias donde el cual, amén, viven bajo la voluntad de Dios. Entonces no podemos generalizar, sino que hay que tener en cuenta las circunstancias por las cuales el escritor escribió las palabras y el carácter del pueblo, de la congregación o de la iglesia o de la persona a quienes fueron escritas aquellas palabras. Gloria al Señor. 4, hay que considerar la enseñanza de toda la escritura en un conjunto. Wow, eso sí es muy importante. Tenga muy en cuenta, amén, de que usted debe de considerar toda la escritura en conjunto. Amén. Ningún texto debe de ser interpretado fuera de todo lo que es la Biblia. Usted no puede interpretar un texto fuera de lo que es la palabra del Señor Jesucristo, porque usted va a entender mejor la Biblia cuando la interpreta o cuando la estudia, amén, dentro de la misma Biblia, dentro de todo lo que es el conjunto de los 66 libros de la palabra del Señor, todo lo que es la Biblia. Gloria al Señor Jesucristo. Le pongo un ejemplo, amén, de esto. En Romanos capítulo 5, versículo 1, cuando nos habla,
amén, sobre los resultados de la justificación por la fe. Amén. Si usted enseña que la justificación por la fe nos libera de la necesidad de la santidad, eso no está bien interpretado allí. Amén. Si usted enseña de que la justificación de la fe nos hace excepto de la necesidad de la santificación, entonces allí ya va a haber un problema, ya va a haber una mala interpretación del texto. Amén. Porque entonces usted no está considerando los otros textos donde habla acerca de la necesidad de la santidad. Amén. Para poder adquirir la salvación o estar cerca o vivir cerca de Dios. Amén. Le pongo un ejemplo de aquellos textos. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de toda fornicación. Entonces, si usted enseña de que la justificación por la fe nos hace exceptos o nos pone en una posición donde no necesitamos la santidad, amén, para la salvación o incluso para tener una cercanía con nuestro Dios, está dando una interpretación totalmente equívoca, porque estás dejando por fuera estos otros textos donde nos habla de que la santidad es indispensable para usted tener una buena relación con Dios. Otro ejemplo es Hebreos capítulos 12, versículo 14. Amén, cuando dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie podrá ver al Señor. Entonces, es mejor estudiar la Biblia, amén, todos los textos dentro de la misma Biblia. Amén, no estudiar un texto por fuera de lo que es, amén, todo lo que es la Biblia. Amén. Un conocimiento de todas las costumbres del pueblo a quien la Biblia fue escrita es una gran ayuda para interpretarla correctamente. Tenga muy en cuenta, amén, como número 5, tenga muy en cuenta las costumbres de a quién fue escrito el texto, la palabra. Tenga muy en cuenta las costumbres de la región, de la ciudad, del pueblo, de donde fue escrito el texto y a quién fue escrito el texto. Amén. Ejemplo, en San Juan capítulo 13, versículo 14, Jesús le dijo a sus discípulos, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. O sea, Él los manda a que el uno al otro se lave los pies. Amén. Para usted entender esto, debe de entender primeramente la costumbre de los judíos sobre este punto. Amén. Entonces, es importante en cuanto a este texto, usted tiene que entender de que los judíos, amén, ellos tenían como costumbre de que su siervo era quien lavaba los pies del invitado que llegaba a la casa. Amén. Por eso fue la reacción de Pedro cuando Jesús le dice que él le va a lavar los pies a ellos y él reacciona explosivamente. Cualquiera pudiese decir, otra vez el rebelde de Pedro, ahí está. Otra vez de rebelde, no se quiere dejar lavar los pies y todo eso. Entonces, pero si usted estudia la costumbre de ellos, entonces usted va a poder entender, amén, el por qué el Señor le dice a ellos que le lave los pies el uno al otro. Amén. Y segundo, usted va a poder entender por qué la reacción de Pedro cuando Pedro le dijo, Señor, usted a mí no me va a lavar los pies. Porque el lavar los pies era una costumbre netamente de los siervos, de los empleados. Amén. De las personas que le servían a otro. Entonces, por eso Él lo está hablando. Y el enfoque principal que usted debe de darle a esto es el ejemplo de humildad y de sencillez y de servicio que el Señor está tratando de decirle. Es decir, que al usted lavar los pies al otro, usted está siendo siervo de Él, está siendo su servidor de Él. Entonces, por eso el Señor Jesucristo le dijo que Él se lo lavaba, porque si usted recuerda, el Señor en cierta ocasión dijo, porque yo no he venido para ser servido, sino para servir. Entonces, por eso hay que estudiar un poco la costumbre, amén, del pueblo a quien fue escrito el texto. Amén, para poder hacerlo de una manera más eficaz. Ahora, ¿qué fuentes puede usar el predicador para hacer la interpretación correcta de un texto? Amén. Existen fuentes, amén, de interpretación que puedan ayudar al predicador en la preparación de su mensaje. Es decir, hay fuentes donde las cuales el predicador puede usar, amén, para dar la interpretación correcta de un texto.
Amén. Una de esas fuentes que el predicador, amén, puede usar es el contexto del texto. Amén. Ahora, el contexto es sencillamente lo que va con el texto o lo que está adelante del texto o lo que está atrás del texto. Esas partes el predicador debe de tenerlas muy en cuenta. Amén. Porque cuando no se tiene en cuenta un contexto en un texto, hay muchos que dicen que un texto sin un contexto se convierte en un pretexto. Amén. Entonces, siempre tenga en cuenta el contexto de su texto o el contexto del texto que usted está interpretando. Eso es de vital importancia al momento de usted hacer la interpretación de su texto. Le pongo un ejemplo. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 13 nos dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, si usted lee nomás este texto y usted dice, wow, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, para el fin de los tiempos no hay que vivir en santidad, no hay que hacer nada más, sino simplemente el día del fin o el día del juicio, simplemente invoco el nombre del Señor y automáticamente voy a ser salvo. Porque eso es lo que está diciendo el texto, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero cuando usted ubica el contexto de ese texto, usted se va a dar cuenta de otro tipo de detalles. Y si usted observa el contexto que sigue, el texto que sigue, el cual es contexto de ese texto, dice, pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Es decir, de que no es solamente invocar el nombre del Señor, sino que usted para invocar el nombre del Señor, lo está diciendo más abajo, primero tiene que creer en Él. Y permítame explicarle que la palabra creer bíblicamente va ligado o va muy de la mano con la palabra obedecer. Amén. Hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Por eso, cuando el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, ¿ustedes creen que Dios es uno? Todos dijeron, sí, Señor, nosotros creemos que Dios es uno. Eso se lo enseñan a los judíos desde niño. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Todo judío tiene eso por lema, lo tiene metido dentro de su corazón. Amén. Pero el Señor les dice, también los demonios creen y tiemblan. Es decir, pero los demonios no le creyeron a Dios. Los demonios no obedecieron ni obedecen a Dios. Entonces, hay que tener muy en cuenta el contexto del texto para usted poder entender el texto. Porque debido a una mala interpretación de un texto, han surgido muchas doctrinas totalmente erróneas, muchas enseñanzas equívocas, muchas doctrinas totalmente fuera de lo que es el contexto bíblico o de lo que en realidad la Biblia quiere decir. ¿Por qué? Porque hubieron personas que solamente leyeron un texto, pero nunca se esmeraron por buscar el contexto de ese texto, sino que a como leyeron el texto lo aplicaron. Entonces eso llevó a que hubiese una mala interpretación y al haber una mala interpretación, hay una mala enseñanza, y al haber una mala enseñanza hay una mala doctrina, y al haber una mala doctrina hay gente que está totalmente desviada de lo que dice la palabra del Señor Jesucristo. Entonces, si ve de que no es tan solamente de invocar el nombre del Señor, sino que cómo invocarán el nombre de aquel a quien no han creído. Amén. Entonces tenga muy en cuenta eso también. Otro ejemplo. Génesis capítulo 1, versículo 26, nos dice que Dios, amén, cuando estaba creando todas las cosas, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Si usted lee el texto, usted automáticamente va a pensar de que Dios le está pidiendo ayuda o está pidiendo la intervención de otro Dios para que le ayude a crear el mundo. Amén. O para que entre ambos hagan el mundo. Entonces, si usted lee el texto de esa manera solamente y lo aplica, amén, entonces va a dar una doctrina o una enseñanza equivocada. Pero cuando usted lee el contexto, un versículo más abajo, y dice, y creó Dios al hombre, y creó él solo creó todas las cosas. Amén. Entonces, es muy importante tener en cuenta el contexto de un texto para usted poder llegar a dar una interpretación correcta, amén, de un texto de la palabra del Señor Jesucristo.
Amén. Por eso es muy importante estudiar, amén, todo el pasaje. Amén. En qué circunstancias se dijeron las palabras del texto y cuál era su verdadero sentido. Tenga muy en cuenta eso. Gloria al Señor. Amén. Es muy importante que usted estudie todo el pasaje. Por eso, amén, cuando usted lea un texto, usted que va a predicar, usted le impactó el texto principal, San Juan 1:23, un ejemplo. Entonces, usted leyó este texto, pero un consejo es lea todo el capítulo. Amén, para que usted tenga claridad sobre el texto, sobre por qué se dijo eso. Porque si nosotros vamos a hacer una interpretación de un texto, debemos de hacernos varias preguntas. Amén, unas preguntas de ella es quién lo dijo, a quién se lo dijo, bajo qué circunstancias lo dijo, amén, incluso muchas veces dónde estaba cuando lo dijo y por qué lo dijo, a quién se lo dijo. Entonces, todos esos puntos son importantes de que usted los tenga en cuenta al momento de interpretar un texto. Gloria al Señor Jesucristo. Otra herramienta que el predicador puede usar para, amén, tener como fuente al momento de hacer interpretación de un texto es el uso de pasajes paralelos. O sea, tenga en cuenta de que, un ejemplo, por ejemplo, los evangelios, ellos son muy paralelos, al menos Mateo, Marcos y Lucas. Ellos son muy paralelos. O sea, hay cosas donde el mismo relato que está escrito en uno, está escrito en los otros dos. Amén. Pero tenga en cuenta siempre de que debe de usarse, amén, pasajes paralelos, gloria al Señor. Se debe usar diligentemente, amén, el comparar textos paralelos, pasajes en que el asunto es el mismo y tienen el mismo equivalente. Amén, nada más de que hay textos donde hay sucesos donde uno aporta una cosa y el otro aporta otra cosa, donde uno lo expresa de una manera y el otro escritor, el otro evangelista o el otro escritor lo expresa de otra manera. Le pongo un ejemplo. Marcos 8:36 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiese su alma? De esa manera lo expresa, amén, el evangelista Marcos. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Pero mire de la manera en que lo relata el escritor Lucas. Pues ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y destruyese o pierde o se pierde a sí mismo? Entonces, está hablando de lo mismo, pero usan palabras diferentes. Cada uno aporta una cosa y otro aporta otra. Otro ejemplo, Mateo 21:1-11. Amén, nos habla de la entrada triunfante a Jerusalén. Y si usted lee la entrada triunfante de Jerusalén, como lo relata Marcos, usted se va a poder encontrar con otros detalles o cosas que uno omitió. Amén, el otro la saca a flote o hay palabras diferentes allí. Entonces es muy bueno de que usted use pasajes paralelos al momento de usted dar interpretación de un texto, porque el uno le aporta una cosa y el otro le aporta otra cosa y usted ya va a tener una claridad mucho más amplia sobre lo que se está refiriendo, amén, el texto o la lectura que usted está realizando, la cual usted va a interpretar. Esto se conoce como pasajes paralelos y cada uno de ellos le da un enfoque diferente al mismo suceso. Y muchas veces nos llevan a descubrir nuevos detalles en el relato, amén, a leer la misma historia de diferentes evangelios o de diferentes escritores. Entonces eso es bueno de que usted lo tenga en cuenta. Otra cosa, el mismo texto, amén, el mismo texto a usted le sirve como herramienta fundamental o como fuente para usted dar una correcta interpretación de un texto. El mismo texto. Hay que averiguar exactamente lo que quiere decir la Biblia con el texto o en el texto. Amén. Y para esto hay que leer cuidadosamente varias veces el mismo texto y observando muy detenida y detalladamente la puntuación del texto. No lea un texto una vez y créase que ya lo entendió. Léalo varias veces, lea el mismo texto muchas veces, pero tenga en cuenta muy detalladamente la puntuación del texto. Tenga en cuenta las comas, los puntos,
los puntos y coma, 2 puntos, los paréntesis, todo eso téngalo muy en cuenta al momento de usted leer un texto para hacer una interpretación correcta de un texto. Le pongo un ejemplo de esto. Marcos 16:17 dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Amén. De esta manera, yo leí el texto de una manera totalmente equivocada. Amén. Porque yo leí el texto de la siguiente manera: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Allí yo ya leí mal el texto, porque si usted se va a la Biblia, el texto no está expresado de esta manera. Y cuando usted lee el texto de esa manera, si nos vamos a centrar en una lectura correctamente y una interpretación correcta del texto, ¿con qué va a echar fuera los demonios usted? Amén. Porque usted está leyendo y está diciendo: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, pero ¿con qué va a echar fuera los demonios? La lectura correcta es que usted tiene que tener en cuenta los 2 puntos que hay allí. Porque de la manera correcta en que se debe de leer el texto es: y estas señales seguirán a los que creen. Usted tiene que haber creído. Amén. En el mundo secular, amén, vemos para creer. Acá en el reino de Dios tenemos que creer para ver. Amén. Entonces, la lectura correcta es: y estas señales seguirán a los que creen. Amén. Usted ya creyó en el Señor Jesucristo. Y como usted ya creyó, ahora usted tiene: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y estas señales seguirán a los que creen. Tenga muy en cuenta la puntuación de un texto al momento de usted darle interpretación, porque una coma, una tilde, un punto y una coma, amén, puede cambiarle totalmente el sentido al texto. Entonces, la puntuación es muy importante al momento de la interpretación del texto. Amén. Entonces, otra herramienta que usted puede usar es otros libros. Hay comentaristas, amén, hay libros de comentarios, incluso hay Biblias de estudio que tienen comentarios y mucho material en el cual usted puede usar ahora, amén, como material o como instrumento para usted dar una correcta interpretación de un texto. Pero nunca olvide que la mejor herramienta que hay para usted poder entender la misma Biblia es la misma Biblia. La misma Biblia te explica todo, solamente debemos de leerla con cuidado, debemos de leerla de una manera detenida y de una manera, amén, donde el cual observemos todo muy, pero muy detenidamente. Nunca olvide todos los consejos que acabo de mencionarle. Espero que este video haya sido de mucha bendición o sea de mucha bendición para su vida. Amén. Y no olvide dejar un comentario. Amén. Esto nos sirve para nosotros, o en mi caso, para su servidor. Amén. Cada momento poder transmitir o compartir algo que sea de bendición para su vida, algo que aporte para el reino de Dios. Porque estos videos no tienen ninguna otra intención, sino solamente contribuir, colaborar, amén, aportar para que nuevos predicadores surjan y puedan hacer la labor de una manera más eficaz. Soy el pastor Carlos Alberto Loboa, pastor ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida en México, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No olvide suscribirse a este canal, amén, y espero que sea de grande bendición para su vida y que el Señor Jesús derrame múltiples bendiciones sobre su vida y puedan, amén, o podamos predicar la palabra del Señor Jesucristo de una manera más eficaz. Paz de Cristo, que el Señor Jesús les bendiga.